¿Quién me puede dar la definición que está muy obvia? Es la inflamación de la conjuntiva. Exacto, es la inflamación de esta membrana transparente, que es la conjuntiva, ¿ya? En general, las conjuntivitis tienen los mismos, o se presentan comúnmente con los signos y síntomas característicos. No sé si, Talani, ¿te acuerdas? Hemos visto en práctica o no conjuntivitis con ustedes. ¿Dene? ¿Llegamos a ver o no? No, doctora, todavía No, no alcanzamos, doctora. ya. Solo hemos visto hasta lesiones benignas de la conjuntiva, esto sí. Ah, ya. Bien, entonces la sintomatología de un paciente con conjuntivitis, el paciente viene porque nos refiere, puede ser mucho ardor, sensación de plenitud en el ojo o alrededor del ojo, fotofobia, o sea, ¿qué es la fotofobia? Sensibilidad a la luz. Exacto, sensibilidad a la luz, sensación de cuerpo extraño, ¿ya? Esos son los síntomas que nos refiere el paciente. Y, y los signos son hiperemia, ¿no? Sobre todo que vamos a ver ya sea en la conjuntiva vulvar o en la conjuntiva tarsal, lagrimeo o epífora, las secreciones, la secreción que se llama también exudado, que puede ser escamoso, generalmente amorfo en la conjuntivitis bacteriana y filamentosa en la conjuntivitis alérgica, ¿no? Entonces, los signos que presentas son hiperemia, lagrimeo, enseguida les muestro lo que es una hipertrofia papilar, lo que es una reacción folicular, exudados escamosos que se presentan sobre todo en conjuntivitis bacterianas, o filamentosos en las alérgicas, quémosis es otro signo de las conjuntivitis. ¿Qué será quémosis? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Quémosis. ¿Sería la agitación, doctor, que se siente? La irritación se llama hiperemia, que es esto que están viendo aquí, ¿ya? Esta es la irritación, digamos, es un signo que es la hiperemia, el ojo está rojo, el paciente viene y te dice, está rojo, tengo lagañas, que nosotros llamamos aquí, eso no sé ustedes allá, que es como esta secreción que se ve amarillenta, ¿sí? Entonces, hiperemia o, ¿qué me has dicho? Irritación, ¿no es cierto? Pero quémosis, ¿qué será? Es la irritación, doctora? No. No. Irritación es la hiperemia, o sea que el ojo está rojo, irritado, ¿no? La secreción es esta. Hipertrofia papilar y reacción folicular les voy a mostrar. Es La un Sería mismo como si fuera un diagnóstico. hematoma. La quémosis es el edema en la conjuntiva, edema conjuntival, que es lo que les voy a mostrar en imágenes posteriores, que es muy común en las conjuntivitis alérgicas, ¿ya? Y los síntomas habíamos dicho que eran sensación de cuerpo extraño, ardor, escozor, fotofobia, sensación de plenitud alrededor del ojo, ¿ya? Todos estos síntomas generalmente los presenta un paciente con conjuntivitis. No todos, pero generalmente son estos. A veces escozor, ardor, a veces sensación de cuerpo extraño, a veces fotofobia, y vienen con los signos de hiperemia vulvar, secreción, y miramos al microscopio y puede haber, no sé, una reacción papilar, quémosis, eso ya vamos a ir viendo y nos va a ayudar a clasificar al qué tipo de conjuntivitis podemos estar observando. ¿Ya? Entonces, estas son más o menos los signos y síntomas que se presentan en los diferentes tipos de conjuntivitis. Ahora, las conjuntivitis en general, antes de entrar a esta diapositiva,
Se clasifican o se presentan, ¿alguien sabe cómo se clasifican las conjuntivitis? ¿O qué causan las conjuntivitis? ¿Por qué puede bacteriana, como la que estamos víricas viendo, y químicas también. alérgicas, luego, O químicas, Viral. o medicamentos. exacto, alérgicas, bacterianas, virales, Fúngicas también, doctora. ¿sí? Y tóxicas, ¿ya? Esas son las causas que pueden ocasionar una conjuntivitis. Ahora, dentro de las conjuntivitis bacterianas está la conjuntivitis hiperaguda, aguda y crónica, ¿ya? Hemos visto que los signos y síntomas son similares en todas. Unos van a realzarse más en unas que en otras, que nos van a llegar a inclinarnos hacia el diagnóstico de si es una conjuntivitis alérgica, de que si es una conjuntivitis viral. Entonces, eso es lo que vamos a más o menos ubicarnos para decir qué tipo de conjuntivitis hay. Entonces, en una conjuntivitis bacteriana, que luego vamos a ver la clasificación, que es la aguda, la hiperaguda y la crónica, vamos a encontrar hiperemia conjuntival, secreción mucopurulenta, reacción papilar, que puede haber costras en los párpados, infiltrados periféricos corneales, ardor, esos sí son los síntomas, escozor, fotofobia, sensación de arenilla, ¿ya? Habíamos visto que entre los signos había reacción papilar, ¿sí? Y esta es la reacción papilar. Este es el tarso superior, y si volcamos nosotros el tarso, vamos a ver que se presentan como adoquines, ¿no es cierto?, juntos. Esto se llama reacción papilar. Eso se presenta más en el tipo de conjuntivitis bacteriana. Pueden ser estas conjuntivitis apiladas en montones, que pueden ser pequeñas, como en el tracoma, que vamos a ver enseguida, que es el tracoma, o gigantes, que se presentan generalmente en la conjuntivitis primaveral. Entonces, uno de los signos de las conjuntivitis, en este caso de las bacterianas, es la reacción papilar, que es esta forma de adoquines o apilados o conjuntivitis apiladas, ¿ya?, que se denomina reacción papilar, y otra es el signo de hiperemia vulvar. Una de los ejemplos de la conjuntivitis hiperaguda es la conjuntivitis gonocócica. La conjuntivitis gonocócica es producida por la Neisseria gonorrhoeae y produce un exudado purulento muy abundante, ¿sí? Es transmitido a través del canal del parto y puede producir lesiones corneales tan graves que pueden hacer que se pierda el ojo. Entonces, un ejemplo de una conjuntivitis hiperaguda es la conjuntivitis gonocócica. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Bien, ¿qué será esta parte de aquí, chicos? Si se fijan, este es el iris, esta es la pupila. ¿Qué es esto? ¿Qué ven de raro en esta parte que estoy indicando? Está aí demasiado, sim, doutora? A ver, uno solo, ¿cómo? Está aí Edema de demasiado. la conjuntiva. Exacto, es edema de la conjuntiva, y eso se llamaba... Quimosis. Exacto, esta es la quémosis de la que hablábamos hace un momento. Entonces, un paciente con conjuntivitis gonocócica, además de ver esta secreción mucopurulenta que es muy intensa, profusa, puede haber además esta quémosis en el ojo y que puede producir unas lesiones tan intensas en la córnea que puede llegar a perforarla y perder el ojito, ¿ya? Entonces, secreción hiperaguda espesa, muy abundante, quémosis conjuntival, edema periocular,
linfadema preauricular. A veces se encuentran adenopatías preauriculares en la conjuntivitis gonocócica. Pueden producir también úlceras marginales, úlceras corneales y por lo tanto llegar a producir una perforación y pérdida del ojo, por lo tanto severa. Un ejemplo, este es el ejemplo de la conjuntivitis antes de entrar a las conjuntivitis de inclusión. Este es un ejemplo de una conjuntivitis bacteriana hiperaguda. La conjuntivitis bacteriana aguda, un ejemplo de ella podemos citar a la conjuntivitis mucopurulenta aguda catarral, que se presenta también con una secreción, pero en esta es una secreción mucopurulenta moderada, con también hay hiperemia, y entre los gérmenes más frecuentes pueden estar el Streptococcus pneumoniae. Doctora, disculpe, ¿cómo es el nombre de este que he hablado? Conjuntivitis, exacto, catarral. Conjuntivitis mucopurulenta aguda. Este es el ejemplo de una conjuntivitis aguda. En un momento vamos a repetir todo esto porque estamos yendo rápido, ¿ya? Y la crónica, entonces, la aguda es la conjuntivitis mucopurulenta aguda o catarral, que se caracteriza por una secreción mucopurulenta moderada, hay hiperemia, los signos de secreción, es una conjuntivitis, digamos, más común. Y pueden encontrarse a veces hemorragias subconjuntivales. Y como ejemplo de una conjuntivitis crónica, bacteriana, conjuntivitis bacteriana crónica, tendríamos a las blefaroconjuntivitis, que se acuerdan, hemos hablado cuando habían lesiones en los párpados, como habíamos visto párpado, blefaroconjuntivitis, disfunción de una glándula de Meibomiu, todas estas pueden producir conjuntivitis crónicas. Bien, entonces, a ver, estoy sin mi celular, así que no me acuerdo bien de los nombres. A ver, de Carlos, me acuerdo bien de tu nombre. ¿Cómo se clasifican las conjuntivitis bacterianas? Y cita un ejemplo de cada una de ellas. Doutora, não é marcado. Perdão. Ya, entonces... ¿Puedo decir, doctora? Isadora, Jaqueline. Jacqueline, a ver. Hiperaguda, aguda y crónica. Bien, La hiperaguda es la gonocócica ya, y la aguda es mucopurulenta o mucocatarral. Y la crónica, blefaroconjuntivitis. o una disfunción de la glándula de Meibomiu, ¿no? Esos son los ejemplos, ¿sí? ¿Por qué qué característica tiene una conjuntivitis gonocócica? ¿Qué es lo que realza? ¿Por qué te das cuenta de que es gonocócica? Por exudado purulento, doctora. Es un exudado mucopurulento abundante. Y obviamente en un recién nacido nos debe llevar a pensar que se trata de una gonocócica, ¿no? De una conjuntivitis gonocócica. Entonces, un ejemplo de ese es como dice Jacqueline, es la gonocócica, es una conjuntivitis bacteriana hiperaguda. Aguda sería la conjuntivitis catarral y la crónica, Julia, algo así es que... Seria a blefaroconjuntivitis ou disfunção da glândula de Meibomiu. Exacto, muy bien. Esas son las causas de conjuntivitis. A ver, Bruno. Me acordé, va a estar mi celular cargado. ¿Cómo se clasifican las conjuntivitis? De forma general. Ya hemos hablado de la clasificación de las bacterianas. Bruno. Vírica, las bacterianas y tóxicas. Viral, tóxica, bacteriana. E alérgica. Alérgica.
Es Alérgica. alérgica. Bien. ¿Cuáles son los síntomas en general de los pacientes que vienen con conjuntivitis? ¿Qué nos refiere el paciente? Tuani. Doutora, o paciente refere ardor, plenitude ao redor dos olhos, fotofobia, sensação de corpo estranho, hiperemia. Exacto. Esos son los síntomas con los que viene el paciente. Me imagino que alguno de ustedes ha tenido conjuntivitis. Si han tenido, se van a acordar bien qué molestias tienen al presentar un cuadro de conjuntivitis, ¿no? Y los signos son edino. No, edino no, un ratito. Denner. Sí, doctora. ¿Cuáles son los signos de una conjuntivitis en general? Ya, doctora, no sabría listar, no dio tiempo para anotar. Pero ahí mira en la diapositiva. Sí. La hiperemia que va a causar, ¿no ve? El rojo, va a lacrimar bastante el paciente. Ya. Y hiperemia, lagrimeo, reacción folicular. Ahora te voy a mostrar esas para que tú me digas. Entonces, estamos hablando de hiperemia, que están aquí, ¿sí? Lagrimeo, bueno, aquí se ve algo. Y ahora vamos a ver a las siguientes. ¿Qué es esto, Denner? Está hiperémico, ¿no? Hiperemia. Entonces, ese es un signo de una conjuntivitis. Otro de los signos era este, que se llamaba La reacción papilar, doctora. reacción papilar, que es la forma que se presenta como apilados, ¿no es cierto? Como adoquines juntos. Eso se presenta generalmente en las conjuntivitis de tipo bacteriano. Pueden ser así grandes, gigantes, que se llaman, sobre todo en las conjuntivitis catarrales, o pueden ser también más pequeñitos, ¿sí? Como son reacción papilar más pequeña que se presenta en el tracoma. Esto sería hiperemia vulvar, ¿sí? Entonces, los signos son hiperemia vulvar, lagrimeo, reacción papilar, reacción folicular, quémosis. Entonces, esas son más o menos los signos que se presentan los pacientes con conjuntivitis. Entonces, esto ya hemos visto, las causas de conjuntivitis. Ahora, ¿qué será el tracoma? ¿Alguno de ustedes puede decirme quién produce el tracoma, a pesar de que ya está ahí en la diapositiva? La clamidia, doctora. Exacto, Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis es una bacteria, ¿sí? Tiene serotipos. El tracoma es producida por los serotipos A, B y C, porque la clamidia también ocasiona la conjuntivitis de inclusión en sus serotipos D y K, ¿ya? Pero a diferencia de la clamidia trachomatis con sus serotipos A, B, A y C, que produce el tracoma, que es el vector es la mosca. Se produce generalmente en lugares de hacinamiento, donde hay poca higiene. Se transmite a través de la saliva, de pañuelos, de usar la misma toalla,
Y este tipo de conjuntivitis se caracteriza por esta reacción que se denominaba ¿qué? Reacción papilar. Reacción papilar. Y esta de aquí es la reacción folicular, ¿ya? El signo característico de un tracoma son los pozos de Gerber, que son las cicatrices que deja el tracoma, ¿ya? Entonces, es una enfermedad muy contagiosa. El vector, uno de sus vectores puede ser la mosca, y se produce en lugares de hacinamiento. La característica del tracoma es el IFT, que significa la presencia de 5 o más folículos de más de 0.5 milímetros, ¿sí? Eso es TF. TI, que quiere decir una infiltración difusa o hipertrofia papilar en la conjuntiva tarsal superior, que oscurece, o sea que borra por lo menos el 50% de los vasos normales. Entonces eso indica un tracoma infeccioso agudo. Y lo patognomónico del tracoma son los pozos de Gerber. Entonces el tracoma, el vector es la mosca, se transmite a través de la saliva, de usar toallas comunes, pañuelos, utensilios. Y como les digo, uno de los vectores también puede ser la mosca. El signo patognomónico son los pozos de Gerber, ¿no? Hay una reacción folicular, que es la infiltrado folicular, que indica la presencia de 5 o más folículos, que son estos, con una reacción papilar en el tarso superior, ambos son tarso superior, y esta reacción papilar conjuntival en el tarso superior va a oscurecer por lo menos el 50% de los vasos profundos normales. Eso indica un tracoma activo. Las complicaciones o secuelas que puede producir un tracoma son la cicatrización conjuntival, que esta puede obliterar a los conductos de las glándulas lagrimales, triquiasis y entropio. Esas son las complicaciones que puede producir un tracoma. ¿Puede repetir, doctora? Ya. Cicatrización conjuntival, que puede destruir los conductos de las glándulas lagrimales. Por lo tanto, obliterar los orificios de la glándula lagrimal. Triquiasis y entropio. ¿Se acuerdan qué era el entropio? Cuando el párpado está hacia adentro, doctora. Exacto, el viraje hacia adentro del párpado, ¿no? Y la triquiasis era la complicación de esta, que era cuando las pestañas se verticalizaban, ¿no es cierto? Bien. Estas son pseudomembranas, pero son las que se producen en la conjuntivitis de inclusión, que es también producida por la clamidia. Entonces, esto vamos a dejar, pero acuérdense, entonces, las clamidias trachomatis puede producir el tracoma en sus serotipos A, B, BA y C, que es una enfermedad contagiosa, cuyo vector es la mosca, que se produce en un lugar de hacinamiento, que se transmite a través de la saliva, por lo tanto a través de utensilios, de toallas, que es de uso común, y que su signo patognomónico son los pozos de Gerber, que son lo que queda como cicatriz, como lesión de un tracoma. La característica es la presencia, que es el
y F, que significa presencia de 5 o más folículos en el tarso superior, de más o igual de 0 a 0.5 milímetros. TI, que significa una infiltración difusa e hipertrofia papilar de la conjuntiva tarsal superior, que oscurece por lo menos el 50% de los vasos. Entonces, por lo tanto, se va a quedar una cicatriz tracomatosa y dando el signo patognomónico, que son los pozos de Gerber. Entonces, ustedes ven, están en el tarso superior. Entonces, ese es el tracoma producido por la clamidia trachomatis. No había habido más imágenes. La clamidia, la clamidia trachomatis en sus serotipos D y K produce la conjuntivitis de inclusión, que se presenta en personas jóvenes y con actividad sexual. Solamente una de cada 300 personas, o sea, no es muy común, pueden desarrollar una enfermedad ocular. En el recién nacido se transmite a través del canal del parto y se va a caracterizar por presentar los ojos enrojecidos, o sea, con hiperemia. Puede haber una pseudotosis por una infiltración del músculo de Müller. Puede haber un exudado moderado y las pseudomembranas, que es lo que les decía hace un momento. Puede haber un micropanus. Un micropanus es cuando, no sé si se acuerdan que habíamos dicho que los vasos en las conjuntivales llegaban hasta el limbo. ¿Se acuerdan cuál era el limbo, chicos? ¿Qué era el limbo? Esclerocorneal. El limbo esclerocorneal, pero ¿qué limitaba? ¿Qué era el limbo? El La límite. conjuntiva bulbar y la conjuntiva tarsal. La línea gris. Esa es la línea gris. La línea gris. La línea gris es el paso de la conjuntiva tarsal con la piel. Sí. Y el limbo Esclera. era el límite entre la conjuntiva vulvar y el epitelio corneal. Entonces, hasta el limbo deben llegar los vasos conjuntivales. Si los vasos conjuntivales sobrepasan el limbo, se llama panus. En este caso, en las conjuntivitis de inclusión, a veces se puede observar un micropanus, o sea, que los vasitos invadan la córnea. Doctora, micro? Micropanus, que invadan la córnea, el epitelio corneal. El tratamiento son antibióticos, ¿no es cierto? Pueden utilizarse de forma tópica, sobre todo pueden utilizarse tetraciclinas, doxiciclinas. Ahora hay medicamentos de amplio espectro a nivel tópico, como la ciprofloxacina, la tobramicina, y también debe darse vía oral, no solamente tópico. Bien, a ver. Jennifer. Sí, doctora. Jennifer, las conjuntivitis por clamidia producen una enfermedad que se llama tracoma. ¿Qué características presenta este tipo de conjuntivitis? La infiltración de la presencia de 5 más folículos que sean más de 5 milímetros. La infiltración difusa tarsal, que va a dar o escurecimiento de 50% de los vasos. La opacidad corneal. Y la cicatrización, que
que es el signo patognomónico, que es los pozos de Weber. Gerber. Entonces, en el tracoma hay una reacción folicular, hay una reacción papilar que va a producir un infiltrado, o sea, va a producir un oscurecimiento del 50% de los vasos profundos, ¿sí? Esta reacción o hipertrofia papilar de la conjuntiva tarsal superior, ¿ya? Y ¿cómo se transmite? ¿Cuál es su nombre, perdón? Jennifer. Sí, doctora. ¿Cómo se transmite el tracoma? Pode ser por vetor, que é a mosca, através da saliva e ao compartir toalhas. Claro, muy bien. Lilian Fernández. Sí, doctora. La conjuntivitis de inclusión. Perdón, Jennifer, ¿qué serotipos producen el tracoma? Porque hemos visto que la clamidia, que es una bacteria, puede producir el tracoma, pero también puede producir la conjuntivitis de inclusión. El tracoma... Eu entendi que esta del tracoma mesmo seria A, B, C, e este de clamídia de tipo de inclusão D y K. Exacto, así es. Entonces vamos con Lilian, ¿no? Lilian Fernández. Sí, ¿En qué personas se produce esta conjuntivitis de inclusión? ¿En qué personas se presenta, perdón? en personas jóvenes y que tienen actividad sexual. Exacto. Entonces, no es común, pero se presenta, puede desarrollar una enfermedad ocular. Y en el recién nacido se transmite a través del canal del parto. ¿Qué características o qué signos puede presentar esta conjuntivitis de inclusión? Puede presentar ojos enrojecidos, que es la hiperemia. Exudado moderado, micropalmos, que invade el epitélio corneal. Que el micropalus es la invasión de los vasos al epitelio, o sea, es la invasión de los vasos hacia el epitelio corneal, ¿sí? A eso se llama micropalus. Sí, doctor. Entonces, Doctora, ¿sí? ¿qué ligación tiene el tracoma de inclusión con las personas jóvenes que tienen actividad sexual? ¿Cuál es la ligación? Porque se transmite por esta vía. La Chlamydia trachomatis es una bacteria que se transmite por la actividad sexual. La Chlamydia trachomatis. Y el signo, este signo que se llama pseudomembranas. Pseudomembranas te faltaba, Lili, ¿ya? Sí, doctora, yo hablé pseudomembranas. Perdón. Bien, vamos a hablar de las conjuntivitis alérgicas. A ver, ¿cuáles serán los signos de las conjuntivitis alérgicas? Los más característicos. Esto que ya habíamos visto, y no sé cuál de sus compañeros ya nos avisó, Bruno, ¿qué se llamaba eso? Quemosis. Quemosis. Bien, ¿qué más creen que Edema de la conjuntiva. pueda tener, que estamos mostrando aquí, un paciente de conjuntivitis alérgica? ¿Quién es alérgico? Generalmente las alergias, ¿con qué signos vienen? Que los estamos viendo aquí. Edema. Edemas, ¿no? Generalmente hay edema. Cuando un paciente viene con alergia ocular, viene con edema, ya sea de la conjuntiva, sea a nivel del párpado superior, inferior, y también se presenta con
reacción. ¿Qué tipo de signo es este? Reação papilar. Es una reacción papilar. Entonces, estos son los signos más comunes en una conjuntivitis alérgica. Quémosis, edema palpebral, reacción papilar y la secreción mucosa o filamentosa. Obviamente también va a haber hiperemia vulvar marcada. ¿Cuáles son los síntomas? Escozor sobre todo, ardor y sensación de cuerpo extraño. Entonces, un paciente que tiene una conjuntivitis alérgica presenta escozor, ardor, sensación de cuerpo extraño. Estos son los síntomas y signos más comunes en un paciente con conjuntivitis alérgica. Entre los ejemplos que podemos tener de una conjuntivitis alérgicas son las conjuntivitis de la fiebre del heno, que generalmente están relacionadas a rinitis alérgicas, ¿no es cierto? Pacientes que tienen alergias o rinitis, ¿no es cierto? Y como decíamos, que como síntomas comunes tienen prurito, lagrimeo, ojo rojo, o sea, lo que hemos hablado, ¿no? O sea, son síntomas comunes. Otro ejemplo de una conjuntivitis alérgica puede ser la queratoconjuntivitis primaveral, que como su nombre indica, se presenta en épocas estacionales, son conjuntivitis estacionales. Se presenta más en niños y es más intensa en primavera y verano. Por eso se llama queratoconjuntivitis primaveral. Los signos y los síntomas más o menos similares. Otro ejemplo es la queratoconjuntivitis atópica, que generalmente también está asociada con las dermatitis atópicas. O sea, estos cuadros alérgicos están en relación generalmente con pacientes que tienen alergias, que son pacientes que tienen antecedentes alérgicos, ya sea retinitis alérgicos, que son dermatitis atópicas, o están en relación a fiebre, a conjuntivitis o a épocas estacionales. ¿Sí? Estas son las alergias o las conjuntivitis alérgicas. Doutora, Sí, ¿puede repetir el primer ejemplo, el nombre? ya. Son las conjuntivitis de la fiebre del heno, que son rinitis alérgicas inespecíficas con antecedentes de alergias, ¿no? Y que tienen todos estos síntomas de los que hemos hablado. Otro ejemplo sería la queratoconjuntivitis primaveral, que son conjuntivitis estacionales, están ligadas a ciertas épocas del año y se dan más en niños. Y la otra sería una queratoconjuntivitis atópica. La segunda es Vera Verón. É assim que se habla, doutora? ¿Perdón? Como é a segunda? Queratoconjuntivitis primaveral. De primavera. Ya, gracias. Primaveral. Bien, ahora. La flictenulosis, que es lo que están viendo ahí. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una flictenulosis? Seria uma bolha, doutora? ¿Una qué? Uma bolita? En Um la, flictema? se Bolhoso? ve aquí como una lesión blanquecina sobrelevantada, ¿no es cierto? La flictenulosis es una reacción de hipersensibilidad también, o sea,
retardada a proteínas microbianas. Puede ser a estafilococo, al bacilo de tuberculosis, a la clamidia, que como se ven es una lesión pequeñita, dura, sobrelevantada, que está rodeada de vasos congestivos, ¿sí? Rodeada de una zona hiperémica, que tiene más o menos una forma triangular, ¿no? O sea, está rodeada de una zona hiperémica y su centro es blanco grisáceo y está muy cerca al limbo. Entonces es una reacción de hipersensibilidad retardada. Los signos pueden ser lagrimeo, fotofobia intensa y dolor. El tratamiento es con corticoides tópicos y a veces se debe añadirse un antibiótico. Doctora, ¿qué ha dicho después de fotofobia intensa? ¿Hay otro signo? No, no escuché. Lagrimeo, fotofobia intensa y dolor. Gracias. Tratamento corticoide, ¿qué más, doctor? Corticoide y a veces hay que añadir antibióticos. Bien. Eso es en relación a las alérgicas. Entonces, cuando es una conjuntivitis alérgica, ¿qué nos dice el paciente? Que uno que tiene alergia sabe qué cosas puede uno, qué síntomas puede uno presentar. A ver, Gaby Salazar, ¿qué tiene el paciente? ¿Con qué síntomas viene el paciente? ¿Con qué molestias viene a la consulta un paciente con conjuntivitis alérgica? Gaby. Gaby Salazar. Kennedy, ahora sí anotaste. Escozor, ardor y sensación, doctora, de... No me recuerdo esa CE. abreviación. Sensación de cuerpo extraño, doctora. Sensación de cuerpo extraño. Ay, ay, ¿Qué es lo que el signo característico de una alérgica, de una conjuntivitis alérgica, según vos de Carlos? De Carlos, ¿no? Sí. ¿Con qué crees, con qué síntoma crees que va a venir? ¿Qué es lo primero que te va a decir el paciente? O edema, doutora? O sea, el edema es el signo, pero el síntoma ¿Escozor? es escozor. Generalmente cuando hay alergia hay mucho escozor. También puede haber ardor y sensación de cuerpo extraño, pero lo que predomina es el escozor. Y lo que predomina, como decía, ¿quién habló? ¿De Carlos? Sí, doutora. Es el edema, ¿no? Puede ser edema a nivel de piel, del párpado, puede haber edema en la conjuntiva, que es la quemosis, y a veces se ve así como están viendo aquí en la imagen, un edema muy marcado de la conjuntiva. Obviamente hay hiperemia, también hay una secreción filamentosa o mucosa. Esas son las conjuntivitis alérgicas. La picterulosis, ya hemos hablado hace un momento. Ahora, Doctora, la pictenulosis también es alérgica, ¿no? es una reacción de hipersensibilidad, o sea, también tendría algo de componente alérgico, es una reacción de hipersensibilidad a bacterias, a proteínas de algunas bacterias. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. Bien.
Ahora viene la conjuntivitis virales. ¿Quién preguntó lo de la conjuntivitis o de la flictenulosis? Yo, doctora, Kalani. Talani. A ver, Talani, tú dime qué es la flictenulosis. Es una lesión blanquecina sobrelevantada, pequeña y dura que está rodeada por vasos congestivos, creando una zona hiperémica. Tiene una forma triangular. El centro es blanco, grisáceo. Es una lesión que se queda muy cerca al limbo. Exacto. Causa lacrimeo, fotofobia, dolor y es una reacción de hipersensibilidad retardada a proteínas microbianas. Exacto. Eso es Talani. Entonces, la flictenulosis es una reacción de hipersensibilidad retardada a proteínas microbianas y todo lo que ha descrito Talani. Muy bien. Ahora, la conjuntivitis viral. ¿Alguien puede decirme cuáles creen que sean los virus que puedan producir este tipo de conjuntivitis? Estos son los signos que son más los, como hemos visto en las alérgicas, que eran edema, quemosis. Estos son los signos que se presentan en una conjuntivitis viral, ¿ya? Que ahora los vamos a describir. Entonces, dentro de las conjuntivitis virales, tenemos a la fiebre faringoconjuntival, que como su nombre indica, se presenta con fiebre, conjuntivitis folicular y congestión conjuntival. Fiebre, conjuntivitis, congestión conjuntival. Y faringitis, ¿no? Porque es fiebre faringoconjuntival. La fiebre puede ser muy alta. Pero bueno, esos son detalles. Lo importante es que se acuerden, ¿ya? Doctora, disculpe, ¿puede repetir? ¿Estos son los signos o los síntomas O sea, de la conjuntivitis viral? una de las conjuntivitis virales pueden ser conjuntivitis virales agudas, ¿ya? Una de estas, como ejemplo, es la fiebre faringoconjuntival. Su nombre dice faringoconjuntival. Fiebre, ¿sí? Faringitis, conjuntivitis. Pero como les digo, acuérdense el nombre, no importa mucho, es como un ejemplo nada más. Otra puede ser la queratoconjuntivitis epidémica. Otro ejemplo puede ser las conjuntivitis por virus herpes simple tipo 1 y 2. El tipo 1 es el virus donde se presenta el virus labial. Y el 2 es el genital, ¿no es cierto? Entonces, estos también pueden producir las conjuntivitis virales. El tratamiento es antiviral, ¿no? Existe en la oftalmología el aciclovir tópico, pero también hay que administrarlo vía oral. Ahora, los signos característicos son la presencia de estas ampollitas, digamos, no sé si han visto o han tenido varicela, ¿sí? Entonces se presentan estas lesiones como de ampolla, que puede ser a nivel del párpado, o sea, en la piel, y esta úlcera dendrítica, que se llama así, en este caso está en la córnea, pero también puede presentarse en la conjuntiva, porque estamos hablando de las conjuntivitis virales, que es un signo característico
de la conjuntivitis viral. La úlcera en forma de dendrita. Entonces, vesículas herpéticas a nivel de la piel del párpado. Aquí también se ve otra vesícula, ¿no? Son como ampollitas. Alguien ha tenido varicela, no sé si se acuerda. Entonces, son vesículas y úlcera dendrítica. Vesículas herpéticas y úlcera dendríticas, que son características de las conjuntivitis virales. Eso dentro de las agudas. Dentro de las conjuntivitis crónicas está la blefaroconjuntivitis por varicela zoster. En este también se presenta hiperemia, puede haber una conjuntivitis relacionada con una, si se fijan aquí, es una erupción vesicular que sigue el trayecto a lo largo de la distribución del dermatoma de un nervio, que es en este caso, de la rama oftálmica del trigémino. Este tipo de varicela zoster es muy dolorosa y se presenta en ¿qué pacientes? Que han tenido una enfermedad viral de niños. ¿Cuál será? Que está... La varicela. La Exacto. varicela de El niño ha tenido la varicela y en el adulto, por un proceso de baja de inmunidad, puede reactivarse y producir la varicela zoster. Entonces puede producir una blefaroconjuntivitis. También se manifiesta por ¿qué se llaman? Acabo de decirles, vesículas herpéticas que están a nivel del trayecto del dermatoma del nervio, y también pueden haber las úlceras dendríticas a nivel de la conjuntiva. Vamos a ver cuando veamos córnea que también puede afectar la córnea. Entonces, esa es la característica de una conjuntivitis, en este caso blefaroconjuntivitis por varicela zoster. Entonces, cuando hay las características de las conjuntivitis virales son, ¿qué signos son? Alan, Ali. ¿Qué signos característicos ves en una conjuntivitis viral que dices, esto puede ser conjuntivitis viral? O sea, a este paciente vas a decir que tiene una conjuntivitis alérgica. Se podría confundir con la edematización, ¿no, doctora? Igual. O sea, el paciente aquí va a venir y te va a decir, tengo el ojo rojo, me duele, me arde, pero tú vas a mirar esto, observas en el párpado estas lesiones vesiculares y tú vas a pensar en una conjuntivitis de tipo viral. Sí, ¿No? doctor. Si hay una lesión herpética, una lesión vesicular herpética, y más aún si tú pones este colorante que se llama fluoresceína y ves esta característica que se llama úlcera dendrítica, porque tiene forma de deditos, si se observan, que va a estar en la conjuntiva, puede producirse en la conjuntiva o en la córnea. Entonces, con mayor razón, este es un signo casi patognomónico de una conjuntivitis viral. Entonces, esto se trata de una conjuntivitis viral. Sin embargo, si tú ves esto, vas a decir que es una conjuntivitis alérgica, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora, entendí. Doutora, Sí. la úlcera dendrítica se mira a olho nu, não? ¿A simple vista? Sí. No. Ah, ya. Generalmente, la úlcera dendrítica, a simple vista puedes verla como una zona blanquecina, si es que está presente en la córnea. En la conjuntiva no la vas a ver, a no ser que
se administre fluoresceína. Entonces eso hace que tome el colorante y se tiña de este color verduzco, ¿no es cierto?, fluorescente. En la córnea sí se puede ver como una lesión blanquecina, y el paciente nos va a referir sobre todo mucho dolor, hasta que le va a costar parpadear y va a lagrimear mucho. Entonces, cuando tengan un paciente así, puede ser que tenga una úlcera dendrítica, Ya, doctora, que gracias. sea conjuntivitis viral. O sea, todo paciente que venga con una conjuntivitis viral y tenga estas molestias, siempre hay que ponerle mejor fluoresceína, que eso hay solamente en un consultorio oftalmológico, ¿no? Rara vez es que haya, no creo que haya en una posta. Y hay que dar antiviral. Las conjuntivitis hemorrágicas, no sé si se acuerdan, habíamos visto que se presentan o pueden presentarse en los tipos de conjuntivitis catarrales, que es un tipo de conjuntivitis aguda. Las hemorragias, las conjuntivitis hemorrágicas se ven así, son como hemorragias subconjuntivales, que eso, como es viral, se va a ir perdiendo durante el transcurso del tiempo, porque es un proceso viral. Ahora se presenta en personas con falta de lavado de manos, es muy contagiosa, pero es autolimitada porque es viral. Se presentan con hemorragias subconjuntivales, las reacciones de tipo folicular, y hay una secreción profusa. Bien, las conjuntivitis tóxicas o químicas. A ver, ¿qué creen que pueden producir? Bueno, en este solo hay esta diapositiva. Las conjuntivitis tóxicas pueden ser producidas por ¿qué tipo de tóxicos? A ver, ¿alguien podría darme ejemplos? Sustancias químicas e irritantes. Cloro de piscina, doctora. Puede ser el cloro, viento, humo, que van a entrar en el saco conjuntival. Irritantes usuales son los fertilizantes, jabones, desodorantes, algunos insecticidas, cosméticos. Entonces se produce con enrojecimiento, irritación crónica. Algunos fármacos también pueden producir estas conjuntivitis. Generalmente las reacciones de tipo folicular. Estos fármacos pueden ser mióticos, algunos antibióticos como la neomicina, y generalmente fármacos que tienen preservantes o vehículos tóxicos irritantes. Muchos de los fármacos preparados en oftalmología tienen preservantes. Entonces eso también hace que se pueda producir una conjuntivitis química. Entonces, viento, humo, fertilizantes, jabones, desodorantes, insecticidas, eso es muy común. Algunos ácidos y álcalis también pueden producir. Por ejemplo, eso es común en los albañiles que trabajan con este tipo de sustancias. Los ácidos producen quemaduras, su efecto es inmediato, que pueden producir la pérdida del ojo. Los álcalis no desnaturalizan proteínas, pero sí tienden a penetrar a tejidos profundos, también produciendo mucho daño en horas o días. Producen neovascularizaciones, cicatrizaciones del segmento anterior, pueden producir catarata, glaucoma.
Entonces, estos tipos de conjuntivitis por ácidos y álcalis son mucho más agresivas que los que habíamos estado hablando. Me olvidaba decirles qué tratamiento le van a dar a un paciente con conjuntivitis alérgica. Puede ser corticoide, como dices, pero también hay colirios con antihistamínico. Entonces, si es muy intensa, o sea, si hay mucho escozor, hay mucho edema, puedes poner un colirio con corticoide y luego suspender y poner antihistamínico, ¿no? El corticoide, dependiendo de cuán molesto esté el cuadro, puedes ponerle cada 6 horas y luego ir combinando con un antihistamínico cada 12 horas y suspendiendo el corticoide, digamos 3 días o 5 días de uso de corticoide, y ya vas a aumentar el antihistamínico cada 12 horas, se va a quedar con el antihistamínico, vía tópica. Si el cuadro alérgico es muy intenso, incluso se puede dar un antihistamínico vía oral, porque a veces el edema y el escozor son tan molestos que el paciente necesita un tratamiento vía oral. Bien, ¿cuáles son las lesiones benignas de la conjuntiva? Doutora, seria la pinguicuela, pterígio. Pinguécula. Pinguécula, não sei pronunciar. Que es El esta. pterígio, el demolipoma y el quiste dermoide. Muy bien. ¿Qué es la pingüécula? ¿Te acuerdas, Talani? É acúmulo de proteína e grasa, doutora, que el tratamento es quirúrgico. Exacto. O sea, es quirúrgico por estética, ¿sí? No es algo urgente. Entonces, es una zona sobrelevantada de color amarillento que contiene tejido hialino, y a diferencia del pterigio, si ustedes ven aquí, la pingüécula no invade la córnea. En cambio, el pterigio es un tejido fibrovascular que invade la córnea, ¿sí? Tejido fibrovascular de forma triangular que invade la córnea. El pingüécula es un tejido o es se ve como una parte de la conjuntiva sobrelevantada, redondeada, de tejido hialino que no invade la córnea. Son lesiones benignas de la conjuntiva. Ahí está, ¿eso qué será? Pterígio. Pterigio. Muy bien. Lo que nos decía Talani, el tumor dermoide y el dermolipoma. Ambos son tumores, me salió mal, ambos son tumores congénitos. El tumor dermoide, perdón, el tumor dermoide es raro, pero el dermolipoma es más frecuente. El dermolipoma está ubicado en la región temporal superior. El dermoide es una lesión sobrelevantada muy cerca al limbo. Entonces, el más frecuente es el dermolipoma. El dermolipoma es un acúmulo de grasa. Entonces, el dermoide está más a nivel del limbo o a la región inferotemporal. Ambos congénitos. Entonces, los tumores benignos de la conjuntiva son pingüécula, pterigio,
del tumor dermoide, el dermolipoma. Las lesiones malignas. El carcinoma epidermoide, que se parece mucho a un pterigión, ¿verdad? Pero a diferencia del pterigión, es más friable, es un tejido más gelatinoso y está mucho más vascularizado. ¿Notan la diferencia? Sí, doctora. Están muy cercas, crecen muy cerca al limbo o en áreas de la hendidura palpebral. Entonces la diferencia es muy marcada, ¿no es cierto? No puedes confundir este tipo de lesión con un pterigión. Cuando uno ve esto, es mejor sacar todo, hacer una resección quirúrgica y mandar la patología. Entonces ese es el carcinoma epidermoide. Ahora, el NIC. El NIC, que es una neoplasia intraepitelial, está entre una displasia conjuntival y el carcinoma in situ, que es más o menos lo que habíamos visto anteriormente. Y hablando de la displasia conjuntival, no sé si hay una diapositiva aquí, o sea, el NIC está entre una displasia conjuntival y un carcinoma in situ, es una lesión intermedia. La displasia conjuntival se llama también displasia atípica, que se produce sobre pterigiones o pingüéculas. Entonces, carcinoma epidermoide, displasia conjuntival o displasia atípica, y el NIC, que es una neoplasia intraepitelial in situ. Tenemos también al melanoma maligno, en relación, no sé si se acuerdan, a un nevo. Este es de una coloración mucho más, es un nevo mucho más oscuro, tiene una coloración mucho más parduzca, que puede nacer como un nevo o a través de un nevo, de un vaso nutricio. Y si ustedes se fijan aquí, el nevo su coloración es mucho más oscura y está vascularizada. Entonces debemos pensar en un melanoma maligno. Y finalmente, el linfosarcoma. Estos linfosarcomas pueden invadir la córnea y pueden ya estar en relación a un linfosarcoma sistémico, ¿no? Que se esté manifestando simplemente a nivel ocular, que ya esté a nivel sistémico, y que esta sea una manifestación ocular. Doutora, Sí, em um melanoma maligno, la coloração é mais oscura e parduzca do que el nevo, ¿no? claro. O- Si tú te acuerdas, lo habíamos visto en lesiones de párpado, a veces veíamos, o de conjuntiva, eran apenas notorias en párpado, hemos visto eso, ¿no? Pero en conjuntiva, vamos a ver en algunos pacientes también, los nevos son pequeñitos y apenas notorios, o pueden ser un poquito más grandes, pero si tú te fijas aquí es de un tamaño considerable, y el cordón, miren, el color es es muy oscuro, ¿no? Parduzco, y nace de un vaso nutricio o de un nevo, o sea, está vascularizado. Graças. Entonces, las lesiones malignas, Giuliani, no, mejor, ya participó Giuliani, Majojos, que nunca has participado. Majojos, ¿está bien?
esa abreviación. ¿Quién es? Debe ser su apodo. ¿Qué es? ¿Está presente? Felipe. Felipe, ¿cuáles son los tumores benignos, las lesiones benignas de la conjuntiva? Felipe Pimentel. Y con esto acabamos, chicos, que ya es hora. Uma doutora. Doutora? Sí, te escucho. Seria la pinguécula e pterigon? Bien. ¿Y los malignos? Isadora. Ah, no, perdón, faltan las benignas. Felipe, está bien. Pingüécula, pterigion, luego. Dermolipoma e dermoides também? Tumor dermoide. ¿De estos cuál es el más común? Os mais comuns são os dois primeiros, doutora. El dermolipoma. O sea, Não, é pinguela e pterigon, mais comuns. Claro, o sea, las lesiones benignas son la pingüécula, el pterigion, el tumor dermoide y el dermolipoma. Pero los más comunes Tumor son... dermoide, del tumor dermoide y del dermolipoma, el más común es el dermolipoma. Ahora, obviamente, de estas lesiones benignas, los más comunes son la pingüécula y el pterigion. Pero dentro del tumor dermoide y el dermolipoma, el más común, el dermolipoma. ¿Sí? Doutora, el dermolipoma es en la región temporal superior, ¿no? Sí, y es el más frecuente, y también congénito. Ahora, ¿cuáles son los malignos, Isadora? Seria o carcinoma epidermoide, que é muito parecido ao pterigon, que invade a córnea, né? Aí teria o NIC, que é a neoplasia intravascular, o melanoma maligno também, e o linfosarcoma. Bien, el carcinoma epidermoide, la displasia conjuntival o displasia típica, la neoplasia intraepitelial in situ, que es el NIC, y el linfosarcoma y el melanoma maligno. Bien, eso es, chicos. Vamos a llamar lista